Gracias, gracias. Bendito Dios. Amén, 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 amén. Bueno, bienvenidos. Estamos en nuestro estudio de Isaías en el capítulo 23. Así es que en este capítulo tenemos nosotros el mensaje que Dios dio a través de Isaías para la ciudad de Tiro. La semana pasada vimos cuán importante era esa ciudad. Fue fundada por Sidón, pero le sacó la delantera 1000 veces por su posición geográfica y sus bahías naturales que la convirtieron en un puerto importantísimo. Y era como que todo el comercio de ese lado del mundo pasaba por la ciudad de Tiro. Entonces, aquí tenemos pues la profecía de cómo Dios va a envilecer, dice, la soberbia de toda gloria y abatir a todos los ilustres de la tierra. Obviamente era una ciudad que se llenó de orgullo, de arrogancia, pero hay bastante más con respecto a la ciudad de Tiro. Entonces hoy quiero dedicarme un poquito más a la ciudad de Tiro también y enfatizar un poquito más el lado espiritual de la ciudad de Tiro, lo que representa y lo que significa, aunque tocamos algo de eso la semana pasada. Amén. Pero Tiro básicamente representa el sistema de este mundo, nuestro amor por el mundo, el atractivo, el poder de atracción que hay en el mundo y en las cosas que hay en este mundo. El problema es que este mundo tiene a un príncipe quien lo gobierna. Vamos a revisar esas citas. Entonces, puesto que el mundo entero está bajo la potestad y la soberanía de Lucifer, porque esa es la soberanía de Dios en esta dispensación, todo lo que el mundo hace para atraernos y busca hacer para atraernos es para alejarnos de Dios. O sea, uno cree que uno solo está siendo atraído por el mundo y participando de las cosas del mundo y qué alegría. Pero realmente todo el propósito de esto es alejarnos de Dios, alejarnos del camino, ponernos un velo, enceguecernos para no ver más allá. Amén. Regresemos a donde nos quedamos la semana pasada y vamos a partir de allí en el Salmo 45. Salmo 45. Hoy no vamos a leer de Isaías, lo hicimos la semana pasada. Hoy vamos a ver varias citas y nos vamos a ir a lo que en Ezequiel dice de la ciudad de Tiro. Y Ezequiel le dedica 3 capítulos a Tiro. Así es que eso les dice cuán importante es el asunto, ¿verdad? Amén. Este principio lo mencioné la semana pasada. Hoy quiero ampliar un poquito más esto y partir de aquí. Pero este principio que les voy a comentar es una de esas cosas que están veladas para aquellos que aman el mundo y las cosas que hay en este mundo. Y déjenme decírselos con toda franqueza, el famoso mensaje de la prosperidad, lo único que provoca en mucha gente es que amen el mundo y que no logren desprenderse de las cosas de este mundo. Y en algunos lados a eso le llaman el mensaje del evangelio del reino de los cielos. Realmente ese mensaje y ese camino es algo que va a dejar a mucha gente afuera del reino de los cielos. Amén. Vámonos al Salmo 45. Y ustedes saben en el Salmo 45 que del verso 1 al verso 8, digamos. En el Salmo 45 se nos está dando una descripción maravillosa del Señor Jesucristo, el Rey, nuestro amado esposo celestial. Amén. Dice cosas espectaculares. Dice: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Y esto es precioso porque eso es lo que ocurre cuando el Espíritu Santo nos bautiza y unge nuestros labios y nuestra lengua y nos da el don, el regalo de hablar en otras lenguas. Se convierte en una pluma de escribiente muy ligero, ¿verdad? Y entonces lo describe, dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas
terribles. Nos hemos detenido en todo esto en el pasado, pero ahorita vamos camino a la amada, porque es lo que nos interesa ahorita. Dice, tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, áloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Y entonces el verso 9 es como el transitorio, dice, hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra, con oro de Ofir. Así es que ya describió al rey, ahora va a describir a la reina. Y lo primero que menciona es la clase de llamado que Dios le hace a alguien que va camino a ser la esposa del Señor Jesucristo. Y por supuesto este llamado a lo mejor no le llega solo a alguien que sí elige querer ser la esposa de Cristo. Este llamado a veces le llega a las personas que al final de cuentas habrán tenido la oportunidad, pero eligieron diferente. Eligieron diferente. Estas son las cosas pues que están veladas para alguien que realmente no busca esa cercanía más estrecha con el Señor Jesucristo, sino que solo está satisfecho con tener una relación superficial. Miren, la salvación es más de lo que merecemos y hace la diferencia entre la muerte eterna y la vida eterna. Pero cuando entendemos que ese es solo el paso número 1 de una serie de pasos que nos pueden llevar a ser hechos uno con Jesús en unión matrimonial espiritual con el Señor Jesucristo, entonces decimos, ok, hay más. Así es que sigamos caminando este camino. Amén. Pero miren pues, dice, verso 10, oye hija y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. E inclínate a él porque él es tu Señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Después nos vamos a quedar en esos versículos, pero después describe la gloria que hay en ella y la diferencia que hay entre ella, la reina, y el resto de las doncellas, ¿verdad? Dice, toda gloriosa es la hija del rey en tu morada. En las versiones antiguas realmente dice, toda gloriosa es de dentro la hija del rey. De brocado de oro es su vestido, como el vestido de los sacerdotes que tenía hilos de oro entretejidos, ¿verdad? Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella. Compañeras suyas serán traídas a ti. Así es que una cosa es ser la reina, otra cosa es ser las vírgenes y las compañeras de la reina. Amén. Yo no quiero ser una compañera o una virgen. Virgen es aquel que ha sido lavado con la sangre del Señor Jesucristo. Pero ellos van acompañando a alguien que siguió adelante en su jornada, siguió respondiendo al llamado que Dios le estaba haciendo, siguió pagando el precio cualquiera que haya tenido que pagar por acercarse más al Señor, por tener una unión más estrecha, un nivel de obediencia más completo. Amén. Alguien que perdió su orgullosa independencia y el deseo de hacer su propia voluntad y de agradarse a sí mismo. Y al final creció y maduró en esta persona el deseo de vivir para Dios, de agradar al Señor, de hacer la voluntad de Dios. Amén. Matrimonio es cuando nuestra voluntad y la del Señor Jesucristo son hechas uno. Y para eso hay que caminar, hay que crecer y hay que crucificar un montón de cosas y hay que tener un montón de experiencias que Dios va poniendo en el camino para ir ayudándonos, ¿verdad? A despojarnos de más de nosotros mismos para que se forme más de Cristo en nosotros. ¿Está claro eso? Amén. Entonces, bueno, verso 16 dice, en lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Está hablando de la reina. Tremendo, ¿sí? Miren, el ser humano y los cristianos, por regla general, no tenemos idea
de a lo que Dios nos está llamando y a lo que Dios nos está convidando. Pero regresemos al verso 10. Esto sí se los comenté la semana pasada. Cuando el Señor viene y nos hace un llamado, no para ser salvos, sino ya siendo salvos, empieza a inquietarnos, empieza a empujarnos, a dirigirnos, a acorralarnos. Y nos hace un llamado como este. Este no es llamado a la salvación, este es llamado a caminar más allá de la salvación. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre y deseará el rey tu hermosura. E inclínate a él, porque él es tu Señor. Hemos estudiado, esta es una lección vieja, pero tenemos mucha gente que se nos ha ido uniendo y no han recibido este nivel de enseñanza. Pero este es el mismo llamado que Dios le hizo a Abraham. Abraham le dijo, olvida tu pueblo y la casa de tu padre y haré de ti una gran nación. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. ¿Se acuerdan? Son los mismos términos, las mismas palabras. Este es el mismo llamado al que respondió Ruth cuando Noemí le dijo a Ruth y a Orfa, regrésense a su pueblo, regrésense a la casa de su padre, yo me voy a Belén. Y Ruth y Orfa vinieron y las dos dijeron, no, ¿cómo va a ser eso? Nos vamos a ir contigo. Y Ruth empezó a decirles, ¿están seguras de querer pagar el precio? ¿Están seguras de querer dejar atrás, hacer a un lado el mundo que conocen? Los placeres, la aparente seguridad que eso les ofrece, ¿sí? La seguridad que les ofrece, pues lo que ya conocen, lo que ya saben, su familia, aquello con lo que se han sentido cómodos toda la vida. ¿Están seguras que quieren renunciar a esos niveles de acomodamiento? ¿Y saben qué? Ruth dijo, sí, estoy segura. Y se fue con Noemí a Belén. ¿Sí? ¿Qué dijo Orfa? Pensándolo bien, tengo mucho que perder. Además, ni entiendo lo que me estás ofreciendo. Yo no sé qué voy a ir a encontrar a Belén. Mejor me regreso. Y el llamado fue para ambas. Y cuando llegó Ruth a Belén y cuando ya estaba espigando en el campo de Booz, Booz ya había oído de Ruth y de Naomi que habían regresado a Belén. Y Booz le dijo a Ruth, cuando estaba espigando en el campo, le dijo, todo el mundo sabe que eres una mujer virtuosa. Y usa el mismo término de Proverbios 31, que dejando a tu pueblo y a la casa de tu padre, veniste a ampararte debajo de las alas del Dios de Israel. El mismo principio. Amén. Como les digo, no es el llamado que Dios nos hace para ser salvos. No. Este es un llamado que ya siendo salvos, Dios nos hace para seguir adelante en nuestra jornada y buscar esa cercanía más estrecha con el Señor Jesucristo. Amén. Y el caso de Ruth y de Orfa prueba pues que el llamado le llega a algunos que de todos modos eligen mejor quedarse donde están, ¿verdad? Y abrazando lo que saben, lo que conocen, lo que les gusta, lo que les deleita. Entonces, regresemos al Salmo 45, del 10 al 12. Después de que viene el llamado, olvida tu pueblo y la casa de tu padre y deseará el rey tu hermosura e inclínate a él porque él es tu Señor. En el verso 12 dice, y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Cuando uno no tiene la experiencia de haber sido alcanzado por esa voz y de ver, cuando uno no la tiene, uno cree que lo que esto está diciendo es que todo el mundo nos va a celebrar la elección de dejar atrás todo aquello con lo que la gente es feliz y seguir adelante buscando una cercanía mayor con el Señor. Entonces, ¿qué representan las hijas de Tiro? Ustedes conocen mi testimonio, se los voy a volver a contar brevemente para que vean esto. Dios me bendijo mucho en la universidad, saqué las mejores notas y todo fue por obra del Señor y por su gracia, porque yo trabajaba, estudiaba en la universidad y estaba metido de cabeza en la iglesia. Y Dios me ayudó y me bendijo mucho. Pero cuando ya me estaba graduando de la universidad, vino el decano. Me dijo, mira, quiero ofrecerte esta beca.
Ya conocen la historia, me ofrecieron 3 becas. Entre estas, una era una beca Fulbright, que búsquenlo en Google, es la beca más prestigiosa que existe y que le pueden ofrecer a uno. ¿Ok? Entonces me dijo, quiero que seas el candidato de la universidad para una beca Fulbright. Pero cuando me mencionó la primera vez la oferta, habían estado pasando muchas cosas en mi vida. Todavía no existía vida cristiana. Y ya en la iglesia donde crecimos, el otro día le conté un poquito esta historia a un grupo de pastores. Se los dije de esta manera. Les dije, ellos ya no sabían qué hacer conmigo y yo ya no sabía qué hacer con ellos. Porque yo estaba creciendo a 1000 por hora por la gracia y misericordia de Dios. Entonces, cuando Cristo está creciendo en nosotros, o sea, vemos las cosas diferente. ¿Sí? Ya nuestro entendimiento es un poco más alto, más profundo, más amplio. Crece nuestra experiencia en oración con Dios, crece nuestra experiencia de adoración hacia Dios, crece nuestra capacidad para entender y para ver pues más allá de la letra, ¿verdad? Entonces eso ya nos convierte en bichos raros para mucha gente. Así es que estaba en esas, y no solo en esas, porque ya me habían expresado que ya estaban un poquito impacientes conmigo. Y hubo una situación, y cuando me hablaron de la universidad y me dijeron, ¿quieres esta beca? Esa primera beca era una beca para estudiar en Holanda, en sistemas de construcción. Y los cursos eran en inglés, así es que no había ningún problema. Cuando yo me subí al carro, empecé a pensar en todas estas presiones y estas cosas que yo había estado viviendo en esos días anteriores. Y un lado de mí pensó, ay, es mi oportunidad para escapar, para salir corriendo. Ahora, a esas alturas yo ya no era tan neófito en las escrituras. Y me daba miedo pensar en esos términos porque se acuerdan que hay un salmo en donde David dice, ¿quién me diera alas como de paloma? De cierto huiría lejos, me iría al desierto. Y yo ya entendía muy bien el famoso espíritu de conmiseración propia, ¿verdad? Pero yo pensé mi oportunidad para salir corriendo y olvidarme ya de todas estas cosas. Bueno, quienes han cambiado un poco las cosas, pero quienes conocen la Universidad Landívar, antes solo había una entrada y una salida, ahora se entra por todos lados, ¿verdad? Iba yo manejando ya saliendo de la universidad y solo pasé el portón, los 2 postes del portón, y esa misma voz que años atrás me había dicho, este es el camino, ya no busques más. ¿Saben qué me dijo ese día? Solo me dijo esto, no solo yo doy regalos. Todo lo que me dijo. Yo ya conocí este principio. Yo así, ok. Porque por el otro lado yo ya sabía a lo que Dios me estaba llamando. Entonces solo me dijo, no solo yo doy regalos. Bueno, al día siguiente me puse en ayuno. Había una reunión los sábados de ayuno y oración. Entonces fui al ayuno y a la oración a la iglesia. Y le conté a uno de mis pastores sin contarle todo lo demás. Pero le dije, mire, me están haciendo este ofrecimiento. Ayúdeme a orar. Y oramos. Y el Señor me habló y solo me dijo esto. Solo me dijo esto. Si te vas, te estancas. Es todo lo que me dijo. Bueno, el día lunes tuve tanta vergüenza de decírselo personalmente al señor decano que se lo dije por teléfono. Gracias, pero no gracias. Bueno, dijo él, insistió tanto que después vinieron estas otras 2 becas, la dichosa beca Fulbright, y luego al cabo del tiempo me volvió a llamar que si no quería yo una maestría ¿qué era? Era una maestría que tenía que ver con diseño industrial o algo así, sí, que era en Estados Unidos. Gracias, pero no gracias. Y por un comentario que hice, a mí me dio mucha risa porque la impresión de él es que yo probablemente ya tenía tanto trabajo que me estaba haciendo multimillonario y por eso no me interesaba la beca, ¿verdad? Pero ven, ¿por qué puede uno enseñar estas cosas? Porque uno ya pasó por allí, uno sabe por experiencia cómo funciona.
Ahora, yo no me atreví, mi papá todavía no estaba tan metido con Dios en esa época. Yo no me atreví a contarle esta anécdota a mi papá, a saber qué me hubiera dicho. Lo mismo que me dijo mi mejor amigo, a mi mejor amigo de la iglesia. Le conté este episodio y me dijo, ¿estás seguro? Porque pues ese par de ojos no están abiertos si el llamado no ha alcanzado a la persona. Y por el otro lado, como les dije, y eso se los digo 40 y tantos años después, hay personas a las que sí les llega el llamado, pero su apego a las cosas de aquí abajo es tal que hacen de caso que nunca les llegó el llamado, ¿verdad? Y se quedan con las cosas de aquí abajo. ¿Ven qué poderoso es este espíritu de Tiro? Y es algo que Dios usa para probarnos. Amén. Ahora, el camino de Dios es uno y único para cada uno. Cada quien tiene un camino que Dios ha puesto delante de sí. Amén. Amén. Y a unos, pues es de una manera como Dios los conduce, y a otros es de otra manera. Pero muchas veces el Señor sí está insistiendo en que, yo no sé, tal vez hagamos alguna renuncia, pongamos algo en el altar, y la recompensa es una cercanía mayor con Dios, mayor entendimiento de su palabra, etcétera. Y a veces no respondemos. Y muchas veces lo que Dios nos pide poner en el altar es porque Dios nos lo va a devolver resucitado. ¿Qué hizo Abraham cuando Dios le dijo, dame a tu hijo, tu único, el que tú tanto amas? Pues solo fue y lo puso en el altar que le quedaba. Y la Biblia dice más adelante que si Dios hubiera permitido que Abraham le metiera el cuchillo a Isaac, Isaac tenía suficiente fe para pensar que Dios lo podía levantar de la muerte, porque Dios ya le había dicho que de su descendencia, de su simiente iba a levantarle descendencia e iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. O sea, algo iba a hacer Dios, algún milagro iba a hacer Dios. Así es que ¿saben qué hizo el Señor? Se lo sacó del corazón y una vez afuera del corazón de Abraham se lo devolvió. Fin del problema. ¿Y saben qué hace el Señor cuando nos pide hacer renuncias? Una vez las hacemos, nos abre los ojos por otro lado y vemos toda la bendición que estaba esperando por nosotros. Solo estaba esperando el Señor ver nuestra obediencia y ver si estábamos dispuestos a hacer las renuncias. Amén. Y a veces nuestras actividades y nuestras cosas no cambian, siguen siendo las mismas, pero Dios sabe cómo sacárnoslas del corazón para seguir siendo Él el deseo más grande de nuestro corazón. Amén. ¿Lo ven? Hoy creo que ahora sí ven más claras a las hijas de Tiro. En esos días cuando empecé a enseñar esto, porque pues ahora ya lo podía enseñar yo por experiencia, a mí me encantaba decirle las tirolesas. Entonces alguien me contaba algo, decía, ten cuidado con las tirolesas. Las hijas de Tiro. Pero allí tienen, Dios nos va a probar con las cosas que hay aquí abajo, con las cosas que hay en este mundo, ¿verdad? Y leí unas notas en esos, pues había leído estas notas de la hermana Hicks, eso se los comenté la semana pasada, en donde ella decía, solo espérese a que Dios los llame a caminar más alto y ahí va a ver todas las ofertas que le van a empezar a llover por todos lados. A lo mejor alguno de ustedes sabe por experiencia de qué estoy hablando, ¿verdad? Amén. Bueno, el hecho es que allí tienen. Vámonos a Santiago capítulo 4, del 1 al 10. Tiro representa este mundo, su sistema, las riquezas temporales. Nadie dijo que no son importantes, que no son necesarias. Y mucha gente a la que le encanta este tema, dicen, sí, Abraham era riquísimo. Y yo les digo, por supuesto que lo era. Si no lo hubiera sido, se lo hubieran tragado vivo todos los enemigos de alrededor. O sea, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Dios sabe qué necesita quién y para qué. Amén. De hecho, Él sabe mejor que nosotros mismos. ¿Ok? Pero en Santiago capítulo 4, miren qué palabras más groseras las que usa aquí Santiago. Santiago 4, verso 1. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar.
combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que la ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y miren, Dios nos bendice y nos prospera de muchas, muchas maneras. Pero la diferencia que quiero dejar muy, muy clara es que una cosa es vivir deseando, codiciando, empujando puertas, forzando las cosas, retorciendo los principios, porque estamos obsesionados por querer obtener algo o por querer ser algo. Otra cosa es que porque ese es el plan de Dios para nosotros, el Señor pone en nuestras manos hacer algo, vivimos y caminamos nosotros agradando a Dios y conforme a su palabra, lo amamos con todo el corazón y lo servimos. Adivinen qué va a hacer Él con lo que Él puso en nuestras manos. Lo bendice, lo prospera, lo incrementa. Amén. ¿Sí? Y como dice, ay Dios mío, como dice, la que del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición es la palabra que usa ahí. Creo que sí. La bendición de Jehová es la que enriquece, dice, y no añade tristeza con ella. ¿Ven la diferencia? No estamos hablando de este campo. Aquí estamos en la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es darnos muchas cosas en abundancia, santificado sea su nombre. Será no solo para que disfrutemos de ellas, sino para que bendigamos a muchos. Amén. Ok, estamos hablando de este campo. Es aquí donde nos enfrentamos con este espíritu, ¿verdad? Tiene que ver con la codicia y el apego a las cosas de abajo y la obsesión de querer tener algo, ser alguien. Y ustedes saben, cuando la obsesión está allí, nos abrimos paso a la fuerza, a codazos, quítense de mi camino, y ya saben ustedes cómo funciona. Amén, ¿está claro? Ok, bueno, buenísimo. Entonces, miren, por ejemplo, miren Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. Del verso 15 al 17. Y en lo que llegamos a Primera de Juan, por ejemplo, para seguir con el hilo anterior, pero David fue una persona que murió con gran riqueza. Pero esa no era la pasión de su corazón y el anhelo de su vida y la obsesión de su mente y de sus pensamientos. No, él amaba al Señor. Él fue una persona obediente, él fue una persona conforme al corazón de Dios, y eso me da tanta esperanza a mí, porque no tenemos que ser perfectos para ser personas conforme al corazón de Dios. Él era tan torpe como nosotros y a lo mejor hasta peor en algunas cosas evidentes. Amén. Pero era obediente, eso es ser conforme al corazón de Dios. Y él murió con mucha riqueza. Salomón, eso sí dice la Biblia de Salomón, que nadie más rico que Salomón en sus días. ¿Sí? Tremendo. Era la voluntad de Dios, Dios lo hizo, fue un don, un regalo que Dios le dio. Salomón le pidió a Dios sabiduría, entendimiento y conocimiento, y Dios de paso le dio riquezas porque vio que Salomón no era eso lo que le estaba pidiendo. Amén. O sea, Dios bendice como Él quiera. Y si Dios decide no darnos tanta abundancia de bienes materiales, miren, créanme, vamos a ser las personas más ricas de este mundo porque tenemos a Dios por Padre. Y les prometo que no nos van a correr de la casa por no pagar renta y no nos van a cortar la luz por no pagar la luz. Dios vela por nosotros. Amén. Ok, pero miren, Primera de Juan capítulo 2 verso 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto es tremendo, porque hay algo que falta y hay algo que sobra. Cuando, siendo cristianos, nuestro amor principal y nuestra obsesión son las cosas de aquí abajo.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tremendo, tremendo, ¿verdad? Pues yo creo que más claro no puede estar hablando. En 1 de Juan capítulo 5, y este es el versículo clave. 1 de Juan 5, verso 19. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, créanme, el maligno se vale de las cosas de este mundo para seducirnos, para atraernos, para distraernos, y las cosas de este mundo se convierten en un velo que no nos deja ver más allá, no nos deja entender más de lo elemental, ¿sí? Y lo que es el camino de la esposa de Cristo se convierte en algo, en un misterio que está totalmente velado. ¿Se acuerdan que en una de las parábolas, la del sembrador, la semilla que cae, vamos a ver, la primera cayó en lugares junto al camino, la segunda cayó en pedregales, la tercera cayó entre espinos? Y vinieron los espinos y ahogaron la semilla. ¿Se acuerdan? En el libro de Mateo dice que esos espinos son el engaño de las riquezas, los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas. En el Evangelio de Lucas dice las codicias de otras cosas, y menciona otra cosa también. Pero el engaño de las riquezas. ¿Por qué es un engaño? Porque, mire, pregunte o lea acerca de las personas que dedicaron toda su vida a perseguirlas y al final de sus días encontraron realmente lo que estaban buscando. ¿Quedó satisfecha esa cosa insatisfecha que está aquí adentro en nuestra alma y en nuestro espíritu? No, ¿verdad? Y hay historias de historias, ¿verdad? De cómo algunas de esas personas totalmente portentosas terminaron en unos estados hasta, yo no sé, psiquiátricos probablemente, ¿verdad? Una cosa tremenda. Pero con los creyentes, las cosas de este mundo se pueden convertir en un velo para nosotros. ¿Se acuerdan de Abraham y Lot? Lot se fue con Abraham. Dios nunca le dijo a Abraham que se llevara a Lot. Así es que ese será un misterio que resolveremos cuando estemos allá arriba. Pero cuando llegó el momento de elegir, porque había altercado entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham, Abraham le dijo, ay, elige tú, y si eliges irte a la derecha, me voy a la izquierda. Adivinen qué eligió Lot. Las mejores tierras, para que ahí prosperara y floreciera su ganado y él fuera un potentado, ¿verdad? Entonces Abraham dijo, si tú te quedas con las mejores tierras, yo agarro para el otro lado. Pero él confiaba en Dios, o sea, si se le hubiera muerto el ganado, Dios hubiera provisto de alguna otra forma. Pero adivinen que no se le murió el ganado, ni una vaca se le murió. Y eso que él no escogió las mejores tierras. ¿Qué escogió Abraham? A Dios. Y llegó el momento de tener que separarse. Y una vez se separó Abraham de Lot, Dios le dijo, ahora mira, abre tus ojos y mira la tierra. La tierra en la que estás te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Camínala de norte a sur y de este a oeste. Amén. Lot era un velo. Ese amor por las cosas de abajo, ese apego por las cosas de abajo es un velo que no nos deja ver cuál es nuestra verdadera herencia eterna. No nos deja ver la tierra prometida. No nos deja ver el plan y el propósito últimos de Dios para nosotros y a donde aquello a lo que Dios quiere convertirnos y a donde Dios nos quiere, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces, todo eso es lo que representa Tiro. Entonces, ¿estamos hasta aquí? Ok, les tengo más citas, pero vámonos a Ezequiel. No vamos a leer de corrido los 3 capítulos porque pues no creo que funcione. Vamos a saltearnos algunos, pero o algo de estos capítulos. Pero la historia de Tiro en Ezequiel empieza con el capítulo 26. E igualmente, el profeta Ezequiel empieza hablando aquellas grandezas, pero no estaba exagerando, es lo que era Tiro.
Tiro era emporio de naciones, le llama Isaías, si se acuerdan, ¿verdad? Pero, o sea, todo el mundo comerciaba, todo el mundo negociaba con Tiro. Probablemente era lo más deseable y codiciable que existía en ese entonces, ¿sí? A lo mejor uno de los puertos de Tiro era lo equivalente a Ellis Island, cuando emigraron todos los del viejo mundo a América, ¿verdad? Y todos entraban por Ellis Island en Nueva York. Ok, Ezequiel 26:1 dice, aconteció en el 11º año, en el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén, ea, bien, quebrantada está la que era puerta de naciones. A mí se volvió y yo seré llena y ella desierta. Ya lo mencionamos la semana pasada en algunas de las batallas que peleó, que tuvo que pelear Israel. Tiro se alegró, estaban felices, ellos los vendieron, ¿se acuerdan? A los moabitas en alguna ocasión, está profetizado. O sea, qué bárbaros. Ayudaron a David con material y mano de obra para edificar su casa, ayudaron a Salomón con material y mano de obra para edificar el templo, pero a la hora de las horas se alegraban de las desgracias que le ocurrían a Israel y a Jerusalén. Y miren, díganme si no es así el sistema de este mundo. Usted vale mientras les sirva. Deje de servirles y ¿qué hacen con usted? ¿Cierto o no? Ok. Entonces dice, verso 3. Por tanto así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas. Y la semana pasada les conté cómo los asirios vinieron en contra de Tiro, los caldeos vinieron en contra de Tiro, y el golpe mortal se los dieron los griegos, Alejandro Magno, que fue el que empezó a hacer un relleno en el mar como de 1 kilómetro de largo, hasta que llegó con sus catapultas y sus cosas hasta el muro y las puertas de Tiro, y finalmente logró derribar a Tiro, ¿verdad? Versículo 4, y demolerán los muros de Tiro, y derribarán sus torres, y barreré de ella hasta el polvo, y la dejaré como una peña lisa. Tendedero de redes será en medio del mar, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y será saqueada por las naciones. Y sus hijas que están en el campo serán muertas a espada, y sabrán que yo soy Jehová. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos, carros, jinetes, tropas y mucho pueblo. Y obviamente está hablando de ese entonces. Y está hablando pues de cómo va a ser atacada Tiro, cómo va a ser humillada Tiro y destruidos sus muros y todo. Versículo 18. No, leamos desde el 17. Mejor desde el 16. Entonces todos los príncipes del mar descenderán de sus tronos y se quitarán sus mantos y desnudarán sus ropas bordadas. De espanto se vestirán, se sentarán sobre la tierra y temblarán a cada momento y estarán atónitos sobre ti. Y levantarán sobre ti endechas y te dirán, ¿cómo pereciste tú, poblada por gente de mar? Ciudad que era alabada, que era fuerte en el mar, ella y sus habitantes, que infundían terror a todos los que la rodeaban. Tenían una armada tan numerosa y la gente tan bien entrenada, que cuando les hacían batallas navales, siempre ganaban ellos. Dice, ahora se estremecen las islas en el día de tu caída. Sí, las islas que están en el mar se espantarán a causa de tu fin. Porque así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí hay algo muy interesante. Yo te convertiré en ciudad asolada, como las ciudades que no se habitan. Haré subir sobre ti el abismo, y las muchas aguas te cubrirán. Y te haré descender con los que descienden al sepulcro. Oigan esto, con los pueblos de otros siglos. Y te pondré en las profundidades de la tierra, como los desiertos antiguos, como los que descienden al sepulcro, para que nunca más seas poblada. Y daré gloria en la tierra de los vivientes. Te convertiré en espanto y dejarás de ser.
serás buscada y nunca más serás hallada, dice Jehová el Señor. Ahora, literalmente vino toda esta humillación y destrucción a la ciudad de Tiro, pero lean la historia, realmente nunca quedó despoblada. O sea, terminaban los problemas y la gente regresaba a la ciudad de Tiro. La ciudad de Tiro es una de las ciudades continuamente pobladas más antiguas del mundo y hasta la fecha sigue poblada. De hecho, Tiro fue denominada Patrimonio Mundial por la UNESCO y es un lugar súper turístico por todas las ruinas y vestigios arqueológicos y todo lo que hay. Sabemos dónde queda, sabemos ubicarla en un mapa, pero aquí dice que Dios la va a borrar como los pueblos antiguos. Serás buscada y nunca más serás hallada. Entonces aquí hay un gran paréntesis, porque es cierto, el sistema que edificó Tiro nunca más volvió a ser, o sea, nunca más volvieron a ser una potencia mundial como lo eran en esos días. Eso de acuerdo, pero puede ser que hay algo más acá. Y hace muchos años la doctora Esparza dijo, a lo mejor se refiere a otro Tiro. Y hay historias, ¿verdad? Platón en sus diálogos menciona la famosa ciudad de isla de Atlantis. No hay vestigios, no se sabe nada. Pero fíjense que estuve leyendo un poco para no estar diciendo cosas que no son, ¿verdad? Pero resulta ser que a Platón la historia le llegó por medio de sacerdotes egipcios. La historia de Atlantis. Resulta que en el medioevo los escritores europeos volvieron a oír la misma historia de geógrafos árabes. Entonces, algo tiene que haber habido de lo que ya no queda absolutamente nada. Interesante, ¿verdad? Ahora, ¿por qué mencionó esto? Porque sigamos y van a ver los términos que se usan acá y van a ver cómo son los mismos términos que se usan al final para la ciudad de Jerusalén, la gran ramera, la Babilonia de los días de la gran tribulación, que va a ocupar un papel similar al que ocupó Tiro en la antigüedad. Tremendo, ¿verdad? ¿Sí? Ok, capítulo 27 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, levanta endechas sobre Tiro. Dirás a Tiro, que está asentada en las orillas del mar, la que trafica con los pueblos de muchas costas. Así ha dicho Jehová el Señor: Tiro, tú has dicho, yo soy de perfecta hermosura. En el corazón de los mares están tus confines. Los que te edificaron completaron tu belleza. Miren qué interesante. De hayas del monte de Senir te fabricaron todo el maderaje. Tomaron cedros del Líbano para hacerte el mástil. Está hablando de sus famosos barcos que tenía. De encinas de Basán hicieron tus remos. Tus bancos de pino de las costas de Quitim incrustadas de marfil. De lino fino bordado de Egipto era tu cortina. Aquí sigue hablando del Tiro detrás del cual andamos. Cerré paréntesis, ¿verdad? Ok. Para que te sirviese de cortina, de vela, de azul y púrpura de las costas de Elis era tu pabellón. Los moradores de Sidón y de Arvad fueron tus remeros. Tus sabios, oh Tiro, estaban en ti, ellos fueron tus pilotos. Los ancianos de Jebal y sus más hábiles obreros calafateaban tus junturas. Todas las naves del mar y los remeros de ellas fueron a ti para negociar, para participar de tus negocios. Persas y los de Lud y Fut fueron en tu ejército tus hombres de guerra. Escudos y yelmos colgaron en ti, ellos te dieron tu esplendor. Y los hijos de Arvad con tu ejército estuvieron sobre tus muros alrededor. Y los gamadeos en tus torres. Sus escudos colgaron sobre tus muros alrededor. Ellos completaron tu hermosura. Por cierto, en otro paréntesis, la iglesia de Indiana estuvo en una época trabajando con una comunidad de pigmeos en el Congo.
Y una vez comentó la doctora Hicks que muchos comentaristas antiguos de la Biblia dicen que los gamadeos eran los pigmeos. La palabra gamadeo significa de un codo de estatura. Miren qué interesante. Ok, pero no es nuestro tema. Tarsis comerciaba contigo por la abundancia de todas tus riquezas, con plata, hierro, estaño, plomo, comerciaba en tus ferias. Javán, Tubal, Mesec comerciaban también contigo. Aquí me voy a ir a saltos. Menciona a todos los que comerciaban con Tiro, Togarma, los de Dedán, Edom, Judá, Damasco, Dan, Javán, ya voy por el verso 20. Dedán, Arabia, los príncipes de Cedar, los mercaderes de Sabá y de Rahama, etcétera. Versículo 25. Las naves de Tarsis, 24. Estos mercaderes tuyos negociaban contigo en varias cosas, en mantos de azul, bordados, en cajas de ropas preciosas, enlazadas con cordones y de madera de cedro. Las naves de Tarsis eran como tus caravanas que traían tus mercancías. Así llegaste a ser opulenta. Te multiplicaste en gran manera en medio de los mares. Bueno, habla de sus riquezas, sus mercaderes, sus agentes de negocios, sus hombres de guerra. Y dice al final del verso 27, todo eso dice, caerán en medio de los mares el día de tu caída. Perdón. Al estrépito de las voces de tus marineros temblarán las costas. Descenderán de sus naves todos los que toman remo. Y en el verso 32 dice que se van a jalar el pelo cuando vean la caída de Tiro. Y en el verso 32 dice, levantarán sobre ti endechas en sus lamentaciones, endecharán sobre ti diciendo, ¿quién como Tiro? Como la destruida en medio del mar. Versículo 34, en el tiempo en que seas quebrantada por los mares en lo profundo de las aguas, tu comercio y toda tu compañía caerán en medio de ti. Qué increíble, o sea, Tiro era más importante y simbólico de lo que uno se imagina. Entonces en el capítulo 28 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Y aquí le manda el mensaje, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Y otra vez el paréntesis número 1, ¿verdad? Si hubo tal cosa como Atlantis y lo que es poco que se sabe de Atlantis, este debe haber sido su caso y por eso se fueron hasta el abismo Tejón, ¿verdad? Amén. Pero eso es lo que pasó con Tiro. Bueno, miren tremendo. Verso 6. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Por tanto, aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Versículo 12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ahora, ¿de quién está hablando? De Lucifer. Él era el principado sobre Tiro. Imagínense ustedes. Entonces quiere decir que la prosperidad y la prominencia y la posición de Tiro, ¿de dónde venía? Precisamente para distraer, para seducir, para atraer. ¿Lo ven? Y así funciona el diablo y este mundo que está bajo el maligno. Seducir, atraer. Pueden ver ustedes prominencia y todo lo que quieran. Ahora se habla de unas cosas estrepitosas con las tecnologías que hay ahora y la inteligencia artificial, y es de dar miedo todo lo que se está leyendo y las posibles posibilidades, ¿verdad?, que pueda traer todo eso.
todo eso va a servir para que el mundo entero adore al anticristo. ¿Sí? Así es que todo eso tiene un plan y tiene un propósito, y el mundo se emboba con esas cosas. Y al final de cuentas, por supuesto, Dios gobernando encima de todo lo demás. Pero ¿quién es el príncipe o el principado que está detrás de todas esas cosas? El mismo que estuvo detrás de que Tiro fuera una metrópolis riquísima en aquellos tiempos. Pues aquí está hablando de Lucifer en persona. Tremendo, ¿verdad? Bueno, verso 17, ya saben ustedes, hemos estudiado esto en conexión con Lucifer como 1000 veces. Y dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Interesantemente, en el verso 20, ahora pronuncia juicio contra Sidón, que era el papá de Tiro. Pero vámonos a Apocalipsis 18. Y cuando sea la gran tribulación, si uno cree que la gran ramera es el papado o Roma o quién sabe qué, a uno se le va a velar la mitad del libro de Apocalipsis. Y uno se va a perder tratando de entender realmente lo que va a pasar al final. Es un grave error conectar la gran ramera con cualquier otra cosa, excepto la ciudad de Jerusalén. Es la única ciudad a la que Dios le llama ramera no sé cuántas veces a lo largo de toda la Biblia, porque estuvieron casados con Dios y le dieron la espalda y se prostituyeron, etc. Y no solo rechazaron al Mesías cuando el Mesías les fue presentado, cuando surge este individuo y pretenda decir que él es el verdadero Cristo o el Mesías, se van a volcar hacia él y le van a rendir pleitesía y adoración y todo lo demás. Y de acuerdo al libro de Apocalipsis, es el dragón el que está detrás, levantando esta ciudad, que es desde donde va a reinar el anticristo, ¿verdad? Y ahí es donde le llaman a esta Babilonia, misterio religioso, la madre de todas las rameras de la tierra, y dice que en ella está la sangre de todos los profetas y apóstoles y mártires del Señor Jesucristo. Bueno, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Sí? No hay vuelta de hoja. Los 2 testigos van a profetizar por 3 años y medio, y al final de su profecía los van a matar y los van a dejar exhibidos en la plaza de la gran ciudad. Estoy citando textualmente. Dice cuyo sentido espiritual es Sodoma y Egipto, en donde también crucificaron a nuestro Señor. Entonces, la gran ciudad, ¿cuál es? Es la ciudad donde crucificaron al Señor, ¿o no? No hay pierde. No debemos tratar de explicar la Biblia afuera de la Biblia. No funciona. La Biblia se explica con la Biblia y entonces no nos vamos a perder. Pero en el capítulo 18, al final, después de que fue esta ciudad la que le hizo prominente al anticristo, ¿se acuerdan que el falso profeta va a crear un negocio multimillonario de imágenes y van a repartirle a todo el planeta Tierra estas imágenes, y quien no adore la imagen del anticristo, la imagen va a tener poder para matar al individuo? ¿Qué creen, que no es posible ya hacer eso? ¿Sí? Ok. Pero entonces, obviamente todos los comerciantes y todos los reyes de la tierra se habrán dedicado a comerciar con esa ciudad, porque es de ahí de donde va a salir todo este negociazo, ¿verdad? Entonces en el 18:9 dice, por ejemplo, 18 verso 3 dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y dice: oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Versículo 7 dice: cuanto ella ha sido glorificada y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón:
Yo estoy sentada como reina, no soy viuda, no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán las plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Y parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol. Suena al mensaje que acabamos de oír de Tiro. ¿Lo ven? Entonces es el mismísimo principio, etcétera. Y entonces, vamos a ver, sí, verso 15. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ay, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura, de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay, ay, de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Como que Dios dibujó todo el cuadro y la historia y todo el principio de Tiro para que desde la antigüedad la gente tuviera una sombra tipo figura de lo que va a volver a pasar, nada más que no con Tiro, ¿verdad? ¿Ven qué tremendo? Allí tienen ustedes como toda la Biblia es una sola cosa, ¿verdad? Un solo principio. ¿Y quién enriquece a esta gran ciudad? El dragón en persona y la figura del anticristo allí, ¿verdad? Pero ven, son los mismos principios. Así es que como que no vale la pena enaltecerse, ni enorgullecerse, ni ensoberbecerse, ¿verdad? Es mejor nos mantenemos humildes, mansos y dependiendo del Señor y dándole gracias por todo y dejando que Él sea el Señor y que Él haga su voluntad en nuestras vidas y nos bendiga como es tal y como esté escrito en el rollo del libro para cada uno de nosotros. Pero ven qué sutil y qué engañoso es el sistema de este mundo. Y una de las razones por las que le van a hacer tanto caso al anticristo y van a caer en la trampa es porque van a ver la tremenda prosperidad que hay en esta ciudad en donde está el trono del anticristo. Y es allí donde la gente se engaña. Y los cristianos, cuando no son lo suficientemente espirituales, juzgan por las posesiones naturales la espiritualidad de la gente. ¿Cierto o no? Ajá, y esto es hasta más profundo y trascendental de lo que estamos diciendo. Y es un gravísimo, gravísimo error. ¿Ok? Bueno, pero allí tienen, pues, ¿qué más podemos decir? Podemos seguir hablando y hablando y hablando de este principio, pero qué tremendo, ¿verdad? Así es que busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Dejemos que Él nos marque el camino, caminemos de acuerdo a la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Dios nos va a bendecir como Él quiere, porque Él es muy bueno y muy maravilloso y muy bondadoso y misericordioso y sabio. Amén. Y no codiciemos las cosas de aquí abajo, no vivamos para las cosas de este mundo. Este mundo no es nuestro tesoro, no es nuestra meta, ¿sí? Aquí abajo no está lo que realmente desea nuestra alma y nuestro espíritu. Miremoslo a Él, codiciémoslo a Él y dejemos que Dios más y más nos vaya desprendiendo de las cosas de abajo. Y es re fácil, solo mientras más nos llenamos de Cristo, menos nos interesan las cosas de aquí abajo. Seguro a usted le ha pasado que las cosas que para usted antes eran tan importantes, ahora es como que, ¿cierto? Amén.
Bueno, así funciona, ¿sí? Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Pero qué engaño pues es este asunto de las riquezas. Tanto que Dios le dedicó 3 capítulos enteros en el libro de Ezequiel, un capítulo entero en el libro de Isaías. Tremendo, ¿verdad? Amén. Bueno, mejor me callo porque si no seguimos, aprendimos algo, lo vimos. Sí, tremendo, ¿verdad? Amén. Gracias a Dios. Bueno, démosle a Dios toda la gloria. Démosle gracias. Gracias al Señor. Amén. Gracias a Dios. Bueno, pongámonos en pie y vamos a orar. Padre, en el maravilloso nombre de Jesús. Señor, gracias Padre Santo por una vez más abrirnos tu palabra, abrir nuestro entendimiento y ayudarnos a ver dentro de un contexto más grande, más amplio, los principios de tu palabra, Señor. Padre, gracias, Señor, que nos trasladaste del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Y gracias por Cristo que está creciendo en nosotros cada día más y más. Y eso, el fruto que da es que eso nos va desprendiendo más y más de las cosas de aquí abajo. Gracias, Señor, por capturar nuestro corazón, nuestros deseos, nuestra capacidad para desear. Bendito Dios, tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Señor Dios, y si en algún rincón del corazón todavía deseamos y codiciamos las cosas de este mundo, Señor, y tú deseas que es a ti a quien deseemos y codiciemos, tú ocúpate, te damos nuestro corazón y tú ocúpate, Señor, de poseer la totalidad de nuestro corazón, de nuestra vida, para que nuestro deseo esté puesto en ti, Señor. Nuestro deleite seas tú. Y entonces estemos en la posición perfecta para que tú nos bendigas como quieras, porque ya el corazón no se nos va a desviar, a ir por otro lado y a pegar a las cosas de abajo. Señor, gracias. Gracias por la manera como haces las cosas, Señor. Y Señor, afina nuestros oídos, nuestros ojos. Oye, hija, y mira. Y que cuando tu voz nos alcance, enséñanos a responder. Enséñanos a responder. Porque sí queremos acercarnos cada vez más a ti. Y tú nos ayudarás a lidiar con las hijas de Tiro a esas alturas y a las hijas de Tiro y lo que nos quieran ofrecer para desviar nuestra mirada, para entretenernos, para seducirnos, ya no tendrá ningún poder en nuestra vida, Señor. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu maravillosa palabra y por tus caminos y por habernos a nosotros extendido la invitación a caminarlos. Te amamos, te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Amén, 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 amén. Gracias, 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 Señor. Santificado sea tu nombre. Gracias, gracias. Te damos toda la gloria, toda la gloria. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya. Gracias, gracias, Señor. Gracias, 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 Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Santificado sea tu nombre, Padre. Santificado sea tu nombre, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga y nos volvemos.